buenas noches. Qué bueno que están con nosotros en esta emisión, en una emisión más de Tertulia Ciudadana. Ya vamos en el número 6. Les recuerdo que este es un espacio que la Secretaría de Vinculación con Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI ha abierto pues para los amigos, para organizaciones de la sociedad civil, para empresarios, para todo aquel que hace algo bueno por México, para que ustedes conozcan qué se está haciendo, se involucren y se apunten en lo que quieran hacer con nuestros invitados. Hoy, como se los dijimos hace 15 días, tenemos un invitado de lujo, es un buen amigo. Salvador Villalobos, nos conocemos hace un buen rato. Ya contaremos en esta media hora algunos proyectos que me he sumado a invitación de Salvador, proyectos que espero que usted se sume también al siguiente año porque a todos nos ayudan a vivir mejor. Si me lo permite, le voy a leer una breve semblanza de nuestro invitado. Salvador estudió la licenciatura en Administración de Empresas, diplomado en Administración de Instituciones de Asistencia Social y la maestría en Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac. Sobre esto vamos a platicar mucho, mi querido Salvador. Actualmente es presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, organismo cúpula del sector empresarial, cuya misión principal es ser la voz de las empresas, pero ¿saben qué? Están al servicio de las grandes causas de nuestro país. El Consejo de la Comunicación crea, desarrolla y difunde campañas en beneficio, como ya lo dije, de las grandes causas para México y los mexicanos. ¿Por qué no nos cuentas ahora, Salvador, cómo nace, cuándo nace? Por aquí tengo que son cerca de 45, no, las más importantes, tienes más, ¿verdad? Pero ¿por qué mejor tú no ya directamente con quien hoy nos hace favor de vernos por live stream? Y antes de darte, porque ya anticipó que toma el micrófono por un buen rato, les recuerdo que puede usted estar en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, de Facebook y el chat de live stream. Abajo de la pantalla tiene usted todos los datos. Póngase en contacto con nosotros, pregúntele a Salvador lo que quiera conocer. Ahora sí, después de este comercial, Salvador, muchas gracias por esta invitación, gracias por la oportunidad de estar esta noche con nuestros amigos que nos están viendo, gracias por permitirnos platicarnos un poquito la gran tarea y actividades que estamos llevando a cabo a través del Consejo de la Comunicación. Es un gusto, un placer nuevamente estar contigo otra vez en estos grandes proyectos. Muchas gracias. El Consejo de la Comunicación es un órgano que se funda hace 50 años. Antes conocido como Consejo Nacional de la Publicidad. Recordaremos campañas como Ponga la basura en su lugar o Lo hecho en México está bien hecho, hay que entrar al tratado con calidad. Son más de 150 campañas que ha llevado a cabo el Consejo de la Comunicación en 50 años. Son campañas que realmente incidieron contundentemente en la vida y los hábitos y costumbres de los mexicanos. Acabamos de editar un libro en el marco de los 50 años y aprendí cosas muy interesantes de la historia de nuestro país. Y entre ellos esta famosa campaña de Ponga la basura en su lugar se hizo porque venían las Olimpiadas a México. Entonces necesitábamos sumar a toda la ciudad para limpiar la ciudad y realmente traer un orden en cuanto a la basura. A la limpieza. Y se lanzó esta campaña y fue contundente. Un éxito, claro. Y hasta la fecha muchos recordamos de esta tonadita de Ponga la basura en su lugar, ¿no? Quizá los jovencitos, que hay muchos aquí en el estudio, agradezco la presencia de quienes nos acompañan, quizá no la conozcan, por eso a lo mejor al final del programa vamos pensando en revivirla, ¿no? Totalmente. Muy bien. Y el Consejo se funda y tiene dos órganos de gobierno importantes. Por un lado es el Patronato del Consejo, el cual está conformado por las 45 empresas más importantes del país. Está conformado por estos grandes anunciantes que confían y que saben que a través de la comunicación es como podemos incidir en los grandes causas. Y por otro lado tenemos también los asociados del Consejo, que son cerca de 65 cámaras, asociaciones que representan tanto a la industria de la comunicación como a la iniciativa privada. Es decir, tenemos dentro de los asociados a la Cámara de Radio y Televisión, tenemos a la Asociación de Agencias de Publicidad, a la Asociación de Periódicos, de Revistas, de Espectaculares, pero también tenemos a la Canacintra con Camino, a la Asociación de Bancos. Entonces son 65 cámaras, asociaciones que todos los días hacen algo por las grandes causas, trabajan, donan, participan en alguna de las grandes campañas que promovemos como Consejo. El Consejo trabaja a través de la fuerza, la comunicación, a través de la generosidad, que tienen más de 100 agencias de publicidad, más de 1000 integrantes que desarrollan, producen, difunden sus campañas. Y claro, se difunden a través de los espacios que nos donan los medios de comunicación. Deben platicarte que el año pasado donaron más de 4,000 millones de pesos. O sea, no hay campaña más importante en nuestro país que las campañas que desarrolla el Consejo
Sí, claro. Gracias a los espacios que nos donan los medios. 4,000 millones de pesos realmente lo que pueden incidir en estas grandes causas. Claro. Y buenas causas, buenas para México, buenas para los mexicanos. Así es, y todas las causas se miden, se evalúan, se definen por todo un consejo, por toda una institución que trabaja muy de la mano también con todos los actores, tanto políticos, sociales, económicos, para realmente definir cuáles son esas grandes causas y juntos poder trabajar en ello, ¿no? Una de las campañas, hablabas tú de 50 años, 150 programas, pero refiriéndonos a las que trajeron el año pasado y que a principios de este año estaban terminando, yo rescato, que me encanta además, lo de leer para aprender. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esta campaña? Que tengo entendido que las fases que tenían ya terminaron, pero bueno, luego de esa la ligamos a más, a reto 1 de un niño de 2 niños en excelente y bueno, o antecedentes del reto. Es esta parte de la lectura para una mejor educación, ¿cómo va? Es uno de los proyectos más importantes que ha tenido en nuestro país en materia de educación. Inició porque cuando cumplimos 50 años, en esta afán de celebrar los 50 primeros años, nos dimos a la tarea de reinventarnos, de definir cuáles son esas grandes causas. Entonces hicimos toda una investigación con todos los sectores de la población y se determinó que hay 2 causas prioritarias. Uno, la educación. Deberíamos de trabajar todos los sectores para elevar la calidad de educación. Debemos de determinar que la educación debe ser esa estrategia maestra de desarrollo, de combate a la pobreza, pero sobre todo de atención a los problemas de raíz. Si logramos elevar la calidad, realmente vamos a atender a los problemas más importantes y no solamente mitigar consecuencias, ¿no? Y es por eso por lo que lanzamos un movimiento que se llama Leer para Aprender. ¿Por qué? Porque resulta que la base del sistema educativo, la base de nuestra calidad educativa debe ser la lectura. Entonces, si logramos elevar la calidad de lectura, fomentamos una cultura de lectura, vamos a aumentar la capacidad de comprensión de los niños y jóvenes mexicanos y por ende van a poder aprender más rápido. Oye, es un porcentaje bajísimo de los mexicanos que es terrible. Desafortunadamente existió un impulso muy bajo en cuestión de lectura. Sí. Según la encuesta nacional de lectura o encuestas mundiales, tenemos que en México se lee cerca de 1 libro por persona al año. Y por ejemplo, en países como Corea, Finlandia, Estados Unidos, 17, 20, 22 libros al año. Persona. ¿Y eso qué sucede? Que uno de los problemas graves que tienen nuestros niños es que no aprenden porque no comprenden. Y no comprenden por qué no leen. Entonces, cualquier prueba oficial que se les aplica, tardan mucho en contestarlo porque no aprenden, porque no comprenden lo que se les está preguntando. Entonces, por eso tenemos bajos rendimientos. Que la lectura te corrige ortografía, entiendes a expresarte, comprendes mejor la lectura, y bueno, como vemos bien a los pequeños, puedes pasar la prueba enlace o lo que finalmente terminen evaluando. Hay cosas increíbles de por qué no leemos, ¿no? Sí. Pues resulta que hubo una generación de cuando te castigaban, te mandaban a leer. Entonces imagínate qué tan... Lo asocias a castigo. Te mandaban a la biblioteca a leer, ¿no? Sí. Entonces, y también, por ejemplo, si uno estaba leyendo, le decían, ya deja de perder el tiempo y salte a jugar, ¿no? Entonces, sí, como que estaba relacionado algo aburrido, castigo, etc. Te toca leer, sí. Necesitamos cambiar, y fue por lo que se lanzó una campaña muy exitosa que se llama Diviértete Leyendo, en la cual han participado más de 100 artistas, deportistas, intelectuales, líderes de opinión, licencias internacionales. Seguro quien nos está viendo lo han visto, abren un libro y sale del libro algunas cosas, y está un pequeño, y obviamente es gente conocida. Digo, no me has invitado a mí para hacer el anuncio, pero algún artista o alguien conocido abre el libro y sensacional, y eso ayuda mucho, de veras celebro que lo estén haciendo. Sí, y esta campaña acompañó un proyecto que se firmó, uno de los retos más importantes que se ha firmado al interior de la CONAEDU, que es el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en donde las 32 autoridades educativas firmaron un reto que se llama Reto 1 de 2, en el cual nos comprometimos a lograr que el 50% de los niños mexicanos alcanzaran niveles de excelente y bueno según la prueba enlace. Como saben, les aparece la prueba enlace, pero ya hay acuerdos con las autoridades, con la Secretaría de Educación Pública, que una vez que se instale la nueva prueba, vamos a sumar este reto. Que le pongan el nombre que quieran, de algo tan importante. Así es. Entonces, para lograr ese reto se tienen que hacer muchas actividades. Entonces, se calcula más de 3,000 proyectos de fomento a la lectura que se han desarrollado en los últimos 3 años. Y claro, la campaña ha venido acompañando estos proyectos. Y entonces, tenemos una medición muy clara de cómo ha ido avanzando este hábito de la lectura. Realmente se ha multiplicado cerca del 28% el que los papás, los niños, los jóvenes estén leyendo más en México, lo cual es un avance muy importante en estos 3 años. Sí. Y claro, al interior de nuestras empresas también asumimos un reto increíble, un reto que se llama el reto
leer más. Entonces, en el cual nos comprometimos el primer año a leer 2.012.000 horas de lectura. Como empresa, ya con tu personal. Okay. ¿Por qué 2 millones? Porque era el año 2012. Entonces eran 2.012.000 horas de lectura. Bueno, a la hora de este año lanzamos el reto por 9 millones de horas de lectura. Y eso ha provocado que se desarrollen círculos de lectura, cientos de proyectos de fomento a la lectura en miles de empresas, y esta es como hemos logrado contagiar a nuestros colaboradores y familias sobre lo importante que es tu empleado la y tu lectura. familia, se empiezan a hacer la multiplicación pues geométrica en este sentido, ¿no? Y se han acumulado proyectos interesantes, por ejemplo, los pediatras, a partir del año pasado ya no solo recetan medicamentos, ya te recetan leer en familia. ¿Por qué? Porque comprendieron lo importante que es la lectura para el desarrollo físico e intelectual de un niño. Entonces son proyectos que están sumando todos los sectores de la población. Sabes, anoche comentaba con los muchachos antes de salir al aire, va a ser un gran momento con mi familia, leyéndole yo un pedacito del libro que estoy leyendo. Realmente, de veras, se lo recomiendo. Ojalá, repito, al final de esta entrevista pudiéramos dejar alguna invitación para que en casa, ustedes que nos ven, pues lleven a cabo, no se esperen estar trabajando en una de las grandes empresas, a lo mejor ya están trabajando, pero en casa lo podemos hacer. Sí, además todos los estudios hablan de lo importante y el impacto que tiene la lectura en familia. Por ejemplo, si las mamás leen con sus niños, mínimo 3 días a la semana les garantiza 3 años más de escolaridad. Es decir, si mi hijo iba a llegar a primera y secundaria, por sí solo por el hecho de leer y ayudar en su comprensión lectora, va a avanzar tanto a comparación de los otros niños, que les va a garantizar más años de escolaridad. Entonces tiene un impacto contundente, tiene un impacto, los niños que durante estos últimos 2 años han estado trabajando en proyectos de fomento a la lectura, su avance académico se ha casi duplicado. Entonces realmente es algo muy positivo, y es como Benito Taibo nos decía, este gran escritor mexicano, que la lectura es como un músculo. Inmediatamente uno empieza a trabajar en ella, empieza a crecer, y entonces gracias a eso empezamos a comprender lo que se nos quiere enseñar. Fíjate que, hablando del libro, yo lo veo, realmente es maravilloso cómo nos despierta la imaginación. A través de un libro podemos, ¿por qué no?, conocer otros mundos, conocer otros países, o quizá hasta vivir otras vidas a través de un libro. Es sensacional. El libro, llegamos más importantes de entretenimiento. Lo importante aquí, todas las personas que nos están viendo el día de hoy, es encontrar el libro que te guste. Hay un tabú de que dice, no, es que ya empecé un libro y a la fuerza lo tengo que terminar. No, no es cierto. Si no te cayó este comercial que si entra en la página de divierteteleyendo.com.mx, van a encontrar una serie de tips, recomendaciones de cómo realmente disfrutar la lectura, cómo realmente pueden leer en familia. Va a haber guías de lectura que se han desarrollado específicamente por edades para cada uno de nuestros niños. Va de nuevo, otra vez a nuestro página de internet para que ahorita lo pongan, además en la parte de abajo va a estar apareciendo para que le entre de ya. O sea, es divierteteleyendo.com.mx. Además de que viene también toda la campaña, estas grandes artistas, deportistas que nos acompañan. Pueden ahí bajar la campaña, pueden bajar pósters, wallpapers también. Pero vienen esta serie de recomendaciones y tips para que las papás que nos están viendo ahorita puedan conocer qué libros pueden recomendar a sus hijos, qué libros pueden leer con sus hijos y descubrir lo maravilloso que es la lectura. Realmente va a ser un placer empezar a leer y entretenerse con sus hijos. Además también es un espacio de integración de familia. Totalmente. Muy importante, ¿no? Totalmente. De hecho, ayer yo les platicaba un par de hojas, pero se las eché con muchas ganas. y quedamos en eso, que haríamos un día a la familia, un día a la semana, y te voy a llevar al siguiente tema del Día de la Familia, para que cada cual leyera un poquito del libro que estuviera leyendo. Si alguien no estaba leyendo, bueno, pues lo estaba yo invitando a mi hija, sobre todo a Ana Laura, que se pusiera a leer algo, ¿no? Pero quiero llevarte al Día de la Familia, porque me parece que si sumamos esta cultura, el buen hábito de la lectura con una integración familiar, podemos llegar muy lejos. ¿Qué tenemos? 3 años, no, mucho más con el Día de la Familia. Casi 8 años. 8 años, claro. No 9 años, perdón, 9 años. Este año fue la 9ª carrera Caminata del Día de la Familia. Fueron 9 años desde que se instituyó ya por decreto el Día de la Familia. Tengo entonces 10 años de conocerlo, porque ya lo conocía cuando, a través de la organización que estaba yo al frente, Movimiento Provecino, nos sumamos a este evento del Día de la Familia, que es el primer domingo de marzo. Háblanos, que ustedes son los papás de este niño. Ese proyecto nació para poder dedicar una serie de espacios, mensajes de actividades a revalorar y concientizarnos sobre lo importante que es la familia. La familia es muy importante porque es como si es el núcleo de la sociedad, es donde realmente se forman los ciudadanos, es donde realmente podemos empezar a sembrar cuáles son las personas que queremos que habiten
y por otro lado dirijan nuestro país. Entonces, si queremos un país de paz, necesitamos estar unidos. Si queremos un país productivo, está ligado 100% a la productividad de un país a la integración de la familia, imagínate. Entonces es muy importante trabajar en los valores, ¿no? Valores. Salvador, son en casa. La educación, en casa. La familia es contundente. Entonces, por eso nace este gran proyecto que se llama Día de la Familia, en el cual todos los sectores por primera vez también se unen, se suman y definen qué actores o qué actividades van a llevar a cabo para promover e impulsar la unión y la integración de la familia. Al interior del gobierno, con de las diferentes secretarías de Estado, con el DIF también, con los órganos de la sociedad civil, como fue el caso del movimiento, fueron más de 1000 instituciones. Sociedad del Movimiento, se sumó la CROC. Y así fue como se instituyó el primer domingo de marzo, el Día de la Familia. ¿Y ya se quedó? Y al interior de ese espacio es como se desarrollan políticas públicas, es como se desarrollan actividades, proyectos, películas, concursos, dinámicas para ocuparnos y proteger a la familia mexicana también. Siguen haciendo esta carterita que daban muy bonita, cuando en los primeros años del Día de la Familia, que era con lo que promocionábamos. Increíble, claro. Sí la siguen sacando, si no, yo te invito a que la vuelvan a sacar, porque realmente claro. es un buen material, y la idea, ustedes recordarán un niño que se peinaba, pequeñito, de unos 7, 8 años, se miraba al espejo, y bueno, se ponía muy guapo, ¿no? Y uno pensaría que se iba a ver a la novia, pues no, tenía una cita en familia. La famosa noche familiar, ¿no? Exactamente, la noche familiar. La campaña emigra a lo que es la lectura de 20 minutos diario en familia, que seguimos promoviendo, seguimos apoyándonos en familia como ese motor de cambio social, pero ya con un enfoque muy específico que es leer en familia, y de esta manera también va a mejorar la comunicación y la integración en familia, ¿no? Es uno de los proyectos más ambiciosos que han existido, como reitero, en el ámbito educativo, y es como simplemente estamos apostando, estamos invirtiendo, imagínate, hemos invertido más de 3,000 millones de pesos el tema de lograr la lectura en familia, porque esto va a traducir una mejora en la comprensión y el aprovechamiento académico de los niños, ¿no? Mira, tengo aquí algunos de los nombres de quienes han participado en esta campaña, y le puedo decir Jordi Rosado, Tatiana, OV7, Motel, Ana Claudia Talancón, por mencionar algunos, ¿no? Y bueno, muchos, Pedro Armendari, sí, los personajes Don Gato. También tenemos licencias importantes, por ejemplo, tenemos la de Phineas and Ferb, que es una de las licencias más caras en el mundo, que inmediatamente se le pidió a Disney, fue un sí contundente, dijeron, sí, lo donamos, claro que sí, dijeron, es la primera vez que nos los piden en México. Nunca nos han pedido, en cambio en otras partes del mundo hay grandes proyectos de fomento a la lectura. Y ahorita estamos celebrando porque tenemos la alianza con el Fútbol Club Barcelona, uno de los clubes más importantes que hay en el mundo. Ya no digo que el mejor, porque si no, seguro. Una discusión. No, Cecilia, ya viste Barcelona, tienes hoy en día es uno más. El mejor club, porque está trabajando con nosotros. Bueno, desarrollamos una alianza para trabajar, entonces tenemos ahorita a Messi, a Piqué, a Xavi, a Iniesta, promoviendo la lectura para los jóvenes mexicanos. Imagínate qué increíble, ¿no? Sensacional. Queremos desarrollar diferentes actividades con ellos para... ¿Y ya salieron al aire? Me parece. Ya tenemos una campaña muy importante con ellos, difundiendo este mensaje dice, leer te hace grande. Y sí es esto porque, bueno, haciendo como una relación con que Barcelona es grande, claro, también, ¿no? Sí. Entonces, una licencia muy importante para México. Tenemos, por ejemplo, con los 49 de San Francisco, estamos por cerrar con los Steelers, o sea, con diferentes equipos. Y jalas entonces a todos a los adultos a través del deporte. Bueno, hay que dejar de platicar también bien interesante. Resulta que para lograr que el niño lea, necesitamos que todo su entorno lea. Entonces se complicó. Entonces resulta que ahora le toca hablar a la mamá, al tío, al abuelo, a la maestra, al compañero, a todo su mundo, ¿no? Y eso fue por lo que necesitamos muchos artistas. Margarita, la diosa de la cumbia, que hace un mensaje increíble, Manera de la Parra, para las niñas. O sea, totalmente diverso. Le vamos a hablar a muchas personas, y a través de las grandes personalidades es como hemos logrado permear el mensaje. Mira, en una familia donde papá y mamá fuman, lo más probable es que el niño fume. Lo más probable, no voy a decir que es al 100%, pero si en casa mamá y papá promueven la lectura, el niño ve la lectura como algo natural en casa y no como un castigo de la escuela. Oye, además, relacionado a esto, hay una estadística que dice que si la mamá lee, el 93% de los niños va a leer. Si la mamá no lee, el niño no va a leer. Pobrecitos de verdad. Además, otro peso que importante que recayó es el ejemplo de la mamá. Es contundente para lograr que el niño lea. Contundente. Si la mamá no lee, el niño no va a leer. Oye, pues nos estamos dando aquí unos tips verdaderamente interesantes. Mamás, tomen nota.
Ese es el buen ejemplo que podemos dar a nuestros hijos para que sean buenos lectores y con todo esto la apertura que pueden tener en su vida. Es que de verdad la lectura, mejor educación, mejor oportunidades y va a ser de ti como persona y como México un país mejor, ¿no? También había un conflicto de que si el libro era caro o no es caro. Primero, hay libros hasta de 5 y 10 pesos, hay libros que se pueden acceder a muy bajo costo, pero también hay que considerar esos libros que son tal vez de 200, 300 pesos, que puede ser caro para una familia, pero pensar cuánto tiempo te lleva en leer ese libro. No, y además lo circulas y lo vas leyendo entre todos, y hasta puedes hacer tu círculo de lectores. Entonces, a la vez es un espacio de diversión muy barato. Claro, oye, ¿y qué hay con esto de que se empezó a dar en la tecnología y que ahora en tus tablets bajas libros y demás? Yo soy de papelito, pero ¿cómo ven ustedes? La mayoría de los jóvenes hoy en día están evolucionando ya, donde se está duplicando la lectura es a través de estos mecanismos digitales, ya sea computadoras o tablets o celular mismo. Ha aumentado del 5 al 17% la lectura de libros. O sea, se ha facilitado 3 veces más el bajar estos libros. Sí. En cambio, la lectura en libros se ha mantenido físicamente, pero en digital ha crecido. Y decirte que hay espacios, por ejemplo, nosotros tenemos más de 1000 libros en nuestra página internet y tenemos alianzas con bibliotecas digitales para acceder a más de 150,000 libros. O sea, excusas no tenemos. Ahí tenemos para leer más de 150,000 libros. Bibliotecas hay pocas en el país, en la Ciudad de México, no hay las que realmente se requieren. No. Pero bueno, a veces también asociamos la biblioteca como un espacio para ir a hacer la tarea, para una investigación que nos pidieron. Y el libro, insisto, está la novela. Mira, están llegando ya preguntas. Ya estamos muy picados aquí con lo del libro, pero empiezan a hacerte preguntas. Las bibliotecas. Hay cerca de 14,000 bibliotecas para 100 millones de personas, o sea, casi no hay. Pero lo peor de todo es que el 92% de la gente no sabe dónde hay una biblioteca. Sí, claro. Entonces, para ello también Google se suma, digitaliza y tenemos ahorita mapeado, si tú pones tu casa en la dirección de cualquier lugar, te aparecen todas las bibliotecas que están cerca de tu casa. ¿Por qué no les damos el tip a quien nos esté escuchando? Bueno, si nos está viendo, es que seguramente les sabe esta cuestión de las redes y la tecnología, pero eso de Google yo no le sé mucho. ¿Qué hago? Entro a Google y ahí pongo librería cerca de mi casa. ¿O qué? No, igual a través de la página de Diviértete Leyendo. Ok. Ahí hay un espacio que dice bibliotecas, entonces uno pone su dirección y te aparecen todas las bibliotecas cerca de tu casa o de tu lugar de trabajo, etcétera. También algo que estamos impulsando mucho es el desarrollo de más espacios de venta de libros. Por ejemplo, librerías, solo hay 700. O sea, no es nada. Sí, no, nada. O sea, es increíble. ¿Cómo podemos, necesitamos fomentar más esos espacios de venta de libros para que existan? Y necesitamos acercar más el capital cultural. Y para ello voy a platicarte que junto a los periódicos, los 100 periódicos más importantes del país, afiliados al AME, firmaron un compromiso increíble, contundente. Ellos dijeron, uno de los factores por los que no se lee es porque no hay que leer. Entonces, una vez a la semana los libros publican un libro, publican en una plana, un cuento, algo que tú puedes leer con tu hijo. Entonces, imagínate qué bonito, es bellísimo esto. Claro. Entonces, gracias a eso ha aumentado también mucho la lectura. Y las revistas, por ejemplo, dijeron también nosotros, siguiendo ese ejemplo, dijeron, nosotros vamos a donar todas las revistas que necesiten a todas las empresas que están afiliadas al reto Leer Más. Gratis les donan a cada uno de sus empleados las revistas que ellos necesitan. Wow. Entonces, imagínate qué increíble. Resultados concretos, la suma de esfuerzos. Vamos a dar lectura, ¿te parece? Te leo 3 y respondes y luego damos otras 3, ¿sale? ¿Han hecho alguna campaña de cultura de la legalidad y qué opina del tema? La segunda viene de Twitter, la primera también. ¿Cómo van las empresas mexicanas en comparación con otros consejos empresariales en el mundo en relación con la responsabilidad social? Esto es bien importante. ¿Algún país ejemplar? Y la tercera, uno de los objetivos del programa 1 de 2 niños es excelente y bueno. Estaba enfocado a la mejora del desempeño en la prueba enlace. ¿Qué piensan de que no habrá prueba este año? Bueno, esta creo que ya la respondimos en lo que mencionaste, pero te dejo la respuesta de estas 3. Ok, la primera, la parte de la cultura de legalidad. Lanzamos esa campaña muy importante que se llamaba Honestamente Te Necesitamos. Fue un esfuerzo en el cual también participó el Consejo y muchos organismos de la sociedad civil, que lo que buscábamos era apelar a despertar ese valor de la honestidad sobre todo en los jóvenes mexicanos y luchar contra los actos de corrupción. Resulta que hicimos una gran investigación para conocer qué pasaba en la mente de los jóvenes, por qué ese acto de corrupción, por qué estaban tan familiarizados a aspectos de ilegalidad, y es algo cultural.
Es algo que así nos han enseñado poco a poco, ¿no? Entonces necesitamos luchar contra eso, necesitamos luchar contra el status quo, contra decirle a la gente que no es correcto, que tarde o temprano la corrupción o la ilegalidad te va a afectar en algún momento. Entonces lanzamos una campaña que era, por ejemplo, por un lado estabas dando mordida a un policía, pero después ese podría ser el que te estuviera robando, sí, o si estábamos falsificando un documento, después eran los que estaban robando también alguna parte de tus coches. Era mostrar esa cadena de la ilegalidad. ¿Por qué? Los millones de actos de corrupción que suceden en nuestro país, que alcanzan hoy en día, según Transparencia Mexicana, tengo ese dato que ha aumentado el 15% de los ingresos de nuestro país. El 15% se van a pagar actos de corrupción. Imagínate los millones de dólares que hay. 15%. Bueno, eso significa para las personas que nos están viendo, que imagínense que el señor que todos los días trabaja, el papá que todos los días se esfuerza, 15% tiene que entregar lo que le llamamos los vivales, no se valen, ¿no? ¿Sí? Entonces necesitamos sumar, necesitamos luchar y contrarrestar contra ello, es decir, basta. Entonces por eso lanzamos este gran movimiento que tomó calle muy importante, que se llama Honestamente Te Necesitamos. Era rechaza, es decir, basta, di no a la corrupción. Y avanzó increíble. Tenemos una herramienta que se llamaba el honestómetro. Entonces medíamos como los avances en cuanto a la comprensión y la aceptación de los jóvenes, sobre todo en rechazar esos actos de corrupción. Se avanzó tuvimos esta gran alianza con Transparencia Mexicana, con Transparencia Internacional, con la Secretaría de la Función Pública en su momento, y avanzó muchísimo. Entonces creemos que debemos de estar trabajando. Perfecto. Por un lado, para partir de este año vamos a iniciar una gran campaña para hablar de la formalidad, para hablar de lo importante que es trabajar bajo un aspecto de formalidad y en contra de la economía ilegal. Porque eso se traduce en problemas muy graves de seguridad. Si fomentamos el comercio ilegal, es contundente, realmente ahí es donde están los mayores actos de corrupción y de inseguridad en nuestro país. Entonces necesitamos luchar todos contra ello. Entonces vamos a arrancar a partir de este año. Estará padrísimo y espero que vengas aquí para darnos el anuncio de cuándo sale y de alguna manera nos comentes qué avances va teniendo. Déjame leerte estas tres que me parecen muy buenas. De la responsabilidad social. Te propongo invitar a nuestro tocayo Jorge Villalobos, que es el presidente del CEMEFI, del Centro Mexicano para la Juventud, que le hable sobre, o Mercedes Aragonés, que lleva la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial, que nos pueda platicar el avance que se tiene. Hoy estamos en el Encuentro Mundial de Responsabilidad Social en nuestro país. Entonces ahí se está hablando de lo contundente, el avance que ha tenido la responsabilidad social. Todas las empresas que forman parte del Consejo, todas cumplen con un rol de responsabilidad social. La responsabilidad social es un deber que tienen hoy en día cualquier empresa. Sí. No importa si es micro, pequeño, mediana empresa. La responsabilidad social tiene que hablar de cuidar del medio ambiente, de nuestros empleados, colaboradores, accionistas, de los productos, en el gobierno corporativo, es decir, lo que estamos hablando de luchar contra los actos de corrupción, etcétera. Entonces, hoy México, para salir adelante, va a necesitar de la responsabilidad social. Tenemos 2 minutos para dar respuesta a estas 3 y me dirán cuando nos quede un minuto para dar despedida y anunciar quién va a estar con nosotros en 15 días. Fíjate, ¿qué mensaje le puede dar el Consejo de la Comunicación a la sociedad civil en México? ¿Qué recomienda para que los niños comprendan las lecturas y mejoren sus conocimientos? Y la tercera, ¿qué porcentaje de escuelas fomentan la lectura fuera del programa escolar? Muy bien. Te las paso. Primero, quisiera también pedirte que en otra ocasión nos invitaras para platicarte esta gran campaña Pepe y Toño. Es una campaña que está tomando mucha fuerza. Los emprendedores. Promover el emprendimiento del país. México necesita este año 1 millón de empleos y solo lo vamos a lograr si todos nos sumamos generando más empresas. Hacemos el compromiso y regresamos, claro que sí. ¿Qué mensaje puede dar el Consejo a la sociedad civil en México? Que es prioritario, es necesario, como dice ahí, la vinculación con la sociedad civil. Todos debemos de participar. Hoy en día el éxito de un país se va a lograr gracias a la participación activa de la sociedad. Entonces, a las personas también que nos están viendo acércate a una asociación, a tu delegación, a tu colonia, a tu manzana, acércate a la escuela. Hay muchas formas de participar. Puedes entrar también en la página del Consejo de la Comunicación y encontrar todos los diferentes mecanismos. Puedes entrar a Red Familia. Hay muchas asociaciones, pero el éxito o el futuro del país va a recaer en lograr la participación activa de todos y cada uno de los mexicanos. ¿Qué recomendamos para leer? Leer en familias. Eso es dar ese primer paso, es convencerlos de decir, ¿nos va a costar trabajo? Sí, te va a costar trabajo al principio, pero después se va a convertir en un buen hábito. Entonces lo invitamos a
decidirse y dedicarle, solo son 20 minutos. Claro que puedo lograr. Claro que sí. Y eso inmediatamente les garantizo que va a aumentar esta capacidad de comprensión y va a ser mucho más fácil para todas las personas empezar a leer. ¿Y qué porcentaje de las escuelas fomentan lectura fuera del programa? Desafortunadamente no tengo ese dato. Tenemos un avance, cada uno de los estados de la República han ido informando los avances de este famoso reto 1 de 2. Sí es contundente cómo ha ido aumentando. Por ejemplo, en la meta del 1 y de 2 nos quedamos al 85% de la meta. Entonces, falta mucho por hacer y esperamos que todas las miles y miles de escuelas que están participando en el programa de fomento de lectura y el reto sumen y no descansen y no frenen este gran apoyo que hemos llevado a cabo. Salvador, no sabes cómo te agradezco. Estamos llegando a la recta final y me hacen la seña de que tengo que dar el cierre. A usted, gracias por compartir estos 30 minutos. ¿A poco no aprendimos muchas cosas? Y le informo que en 15 días vamos a tener a Isabel Miranda de Wallace, quien es la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, que nos va a platicar pues lo que hace su asociación para combatir el secuestro, qué puede hacer usted, a dónde puede llamar, cómo puede pues tomar ciertas medidas para evitar ser víctima del secuestro. No deje de sintonizarnos en 15 días. Y a Salvador Villalobos, presidente ejecutivo, sobre todo buen amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos usted y yo en 15 días. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso.